Buenas noches a todos los participantes. En nombre de la Universidad César Vallejo le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, el agradecimiento y la consideración por ser docentes de compromiso, por estar de manera permanente capacitándose y acompañándonos en este quehacer que como universidad hemos emprendido hace ya algunos años. El panel número 1 que desarrollaremos esta tarde se denomina Estrategias metodológicas en la era del conocimiento. Y formarán parte de él el doctor Idel Wexler Talledo, que en la mañana desarrolló una ponencia denominada Hacia un proyecto pedagógico regional en el marco de una educación que le da sentido a la vida. La doctora Nora Isaac Díaz, que desarrolló el tema Programa Yo Sí Puedo, una alternativa real de esperanza en alfabetización. La doctora Juana Pinzás García, con el tema Comprensión lectora en el aula, base fundamental en el aprendizaje significativo. Y finalmente, que hemos compartido la mesa con el profesor Carlos Yampufer Requejo, lambayecano, con el tema Pensamiento matemático como forma para desarrollar el cerebro total en educación básica. Yo me voy a permitir hacer un recuento de todas estas ponencias que a lo largo de la mañana y de la tarde han desarrollado nuestros distinguidos profesionales invitados. Han existido dos premisas fundamentales. La primera, el estudiante es el centro del proceso educativo y su desarrollo integral, la razón de ser del sistema. La educación se constituye en el motor de desarrollo de las personas y de la sociedad. Dentro de las principales conclusiones que hemos podido acotar son las siguientes. El doctor Wexler expuso a grosso modo el diagnóstico de la realidad económica, social y cultural de la región Lambayeque, porque considera que el análisis del contexto se constituye en el punto de inicio para realizar una propuesta pedagógica pertinente, que apunte a desarrollar competencias y capacidades que precisan los estudiantes para hacer frente a las demandas de la sociedad en donde se desenvuelven. Y por supuesto con un sentido de pertenencia. Asimismo incidió en las necesidades de los estudiantes lambayecanos, mostrando algunas interesantes estadísticas que la escuela, la familia y la sociedad deben atender. Presentó un adelanto de la propuesta que se viene gestando, que se levantó en base a las demandas educativas regionales que se implementarán en un plan piloto experimental en el año 2014 en algunas instituciones educativas de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, en educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, educación básica alternativa, en los ciclos inicial, intermedio y avanzado, y en una institución educativa de secundaria con variante técnica para implementar la modalidad de educación dual. Incidió en la necesidad de realizar los siguientes aprendizajes. Aprender a ser personas saludables en el aspecto físico, mental y social. Aprender a ser ciudadanos con identidad y valores. Aprender a ser personas productivas y finalmente aprender a ser personas competitivas. La doctora Nora Isaac de Cuba, que en la tarde de hoy se encuentra presente, expuso sobre el programa Yo Sí Puedo, que fue creado por la doctora Leonola Relis Díaz, que ha permitido a muchas personas iletradas adquirir esta competencia fundamental que al año 2012 azota aún a 751.000 millones de personas en el mundo
Expuso que el programa tenía 3 niveles. El primero, alfabetización Yo sí puedo. La segunda, la etapa de sistematización Ya puedo leer y escribir, de la cual ella es autora. Y la tercera, que se llama Yo sí puedo seguir. El programa se caracteriza por ser de fácil aprendizaje, desarrollando en la persona su autoestima y la convicción que es capaz de alcanzar objetivos largamente añorados, ya que está diseñado exclusivamente para jóvenes y adultos, porque las videoclases tratan sobre diversos problemas sociales o temas propios de este grupo etario. La doctora Juana Pinzás señaló con precisión problemas que se dan en las aulas de educación inicial, primaria y secundaria, aportando didácticamente diversas estrategias que serán de gran utilidad para los docentes. Incidió sobre el problema de interpretación de las láminas en educación inicial, la visualización en educación primaria y el problema de no poder resumir, así como la falta de análisis críticos en nuestros estudiantes de educación secundaria. Problemas para los cuales sugirió diversidad de puntuales estrategias. Finalmente, el profesor Carlos Llampufé incidió en la necesidad de desarrollar pensamiento matemático en base a situaciones reales y concretas y desarrollar competencias y capacidades matemáticas que le permitan resolver problemas cotidianos. Muy bien, luego de hacer esta breve síntesis de todos los temas tratados hasta el momento, vamos a organizarnos de la siguiente manera. Disponemos de 1 hora. Se había establecido que cada uno de nuestros prestigiosos panelistas realizaran una exposición sobre estrategias metodológicas en la era del conocimiento. Se había señalado que iban a ser 10 minutos, pero en vista de que no han venido 2 de ellos, vamos a ampliar el tiempo. Va a ser 15 minutos para cada uno de los panelistas, los cuales van a sugerir estrategias metodológicas necesarias en la era del conocimiento. Posteriormente, el público va a tener opción de preguntar. Y finalmente, vamos a hacer el recuento de las principales conclusiones y de esta manera concluiremos el primer día del Congreso. Entonces comenzamos con nuestra querida doctora Nora para que utilice sus 15 minutos para la exposición de las estrategias metodológicas en la era del conocimiento. Buenas tardes a todos. De nuevo estamos por acá para continuar conversando sobre temas educacionales. Cuando nos convocaban a hablar sobre estrategias metodológicas en la era del conocimiento, pensábamos que al arribar al siglo XXI, en el año 2000, pensábamos que la educación tendría un enorme viraje, que ya no existirían analfabetos, que todos los niños asistirían al colegio, a la escuela, y que todos podrían estudiar, pensando en que un mundo mejor era posible, y consideramos que sí, que un mundo mejor es posible aún. Ahora, ¿qué lejos estaríamos de la verdad? Pues ya estamos en el año 2013 y aún la cifra que nos comentaba que todavía tenemos de analfabetismo en el mundo, en América Latina, esa deserción escolar que continúa fortaleciendo ese fenómeno social que llamamos analfabetismo y que tantos problemas nos causa en el resto de las educaciones. Hablamos de la era del conocimiento, hablamos de la era de los avances tecnológicos, donde escuchábamos cómo los niños manejan hoy todas estas tecnologías de la información que se imponen en el mundo y que no podemos darle la espalda porque se incorporan cotidianamente a nuestra vida.
Pero ¿de qué conocimiento hablamos si aún tenemos este fenómeno social al que nos dedicamos a estudiar profundamente y consideramos que las personas adultas, las personas jóvenes y los adultos mayores tienen todas las posibilidades de incorporarse a la vida para mejorar su calidad de vida, para mejorar la calidad de vida de la familia, de su sociedad y por tal de su contexto sociocultural. Por tanto, nosotros pensamos que también hablamos de la era de la dignidad. Debemos ser dignos representantes de llevar el conocimiento a cualquier persona. Yo pienso que la educación no tiene edad. No hay edad para aprender a leer y a escribir. No hay edad para poder desempeñarnos por nosotros mismos. Y no hay nada más agradable y más satisfactorio que darle la mano a una persona que durante años en su vida ha tenido que depender de terceras personas. Por lo tanto, nosotros consideramos que las estrategias que se deben abordar en esta temática, en la temática de la educación de adultos, las estrategias en esta era del conocimiento, pues considero que, con permiso, acaba de llegar el doctor Idel Baxler, bienvenido a nuestro panel. Bien, entonces continuamos. Hablábamos de abordar todas las estrategias posibles en esta era del conocimiento. Pues yo pienso que se pueden implementar diferentes programas de alfabetización usando todas las opciones que tenemos. Pueden existir programas de alfabetización audiovisuales como el que nosotros les pusimos. También hay estrategias donde se utilizan otras técnicas de la informática y la comunicación, pero siempre teniendo en cuenta, abordando esta temática, que la persona adulta, igual que cualquiera de nosotros, tiene prioridades, tiene intereses, tiene necesidades, tiene gustos y preferencias. Por lo tanto, cuando abordamos esta temática, debemos tener en cuenta que un programa que se elabore para estas personas, pues debe ser consultado por los participantes en cuanto al tiempo específicamente. Pues tenemos prioridades en la vida y precisamente no es el estudio. Cualquiera de nosotros estudia en un momento determinado algo que nos va a ser útil de inmediato, porque tenemos otras prioridades en la vida. Por lo tanto, esta no es el estudio, y si hemos vivido sin saber leer y escribir durante 40 años, pues pensamos que ahora no es necesario. Entonces yo pienso que utilizar programas de alfabetización que no conlleven a la utilización de 9, 10 meses, como esos programas antiguos que dan al traste porque se le presenta una opción de trabajo, se le complica la vida por una situación u otra y no los continúan. Igual con los programas de posalfabetización. Los programas de posalfabetización deben responder a los intereses y a las verdaderas necesidades de una población determinada, por lo tanto de una localidad. Por lo tanto, estos programas deben contextualizarse y tener en cuenta que la educación de adultos no se debe trabajar igual que la educación primaria. No se pueden extrapolar contenidos de la educación primaria a la educación de adultos, puesto que no le interesa al adulto esa forma de aprendizaje. Usted no puede darle por el sistema Panchito, por métodos de la educación primaria, pretender enseñar a un adulto, porque esos asuntos no le interesan. Simplemente le interesa aprender a leer y escribir. Y entonces, en cuanto a los contenidos, al aprendizaje, a los estilos de aprendizaje de los adultos, y debemos recordar que el adulto siempre va a tomar la decisión de estudiar o no, de cambiar de trabajo, de realizar un nuevo estudio, sea analfabeto o no, a partir de un acto de reflexión. Solamente cuando usted reflexiona, siente la necesidad y está convencido que necesita estudiar, que necesita dejar de engordar, que llegó a un peso limitado, usted reflexiona y entonces hace un régimen, entra en régimen, hace una dieta, ¿no es cierto? Y entonces cuando piensa que necesita aprender a cortar cabello, pues entonces va a un curso de peluquería.
Y igual sucede con la persona que no sabe leer y escribir. Está convencido de la necesidad que tiene de tomar sus propias decisiones, de llenar un formulario propio, de llenar un documento para quizás encontrar un mejor trabajo. Está convencido que sí necesita ayudar a sus hijos en los deberes de la escuela, entonces que va a llevar a cabo un programa de esto. Entonces, las personas que pueden confeccionar un programa o pueden aplicar un programa determinado deben tener en cuenta estas estrategias para poder llevarlo a final término y que realmente se puedan disminuir esos índices de analfabetismo que aún existen en el país. Si hay alguna pregunta con respecto a esto. Muy bien, vamos a dar paso al profesor Carlos Yampufé para que tenga sus 15 minutos de exposición. Muy bien. Nuevamente, buenas noches. Bien. Imaginémonos nosotros, ¿recuerdan de la escuela del día, la escuela según el diablo? Los diferentes tipos de escuelas que tenemos en nuestra realidad, y podemos ir mencionando, por ejemplo, la escuela tradicional bajo un enfoque conductista, bajo la propuesta de la letra con sangre entra, bajo el régimen de trabajo repetitivo y por recepción, donde el concepto de aprendizaje es solo el cambio más o menos permanente del comportamiento de una persona o de la conducta, y sobre eso se generan aprendizajes, donde el objetivo es almacenar información o contenidos, y mientras mayor información almacene una persona, supuestamente más inteligente es, donde la universidad, para que ingreses, te toma un examen memorístico. Vamos a suponer otro tipo de escuela donde se plantea de que debemos desarrollar actividades, estrategias, dinámicas, metodología activa para el desarrollo del aprendizaje de la persona, concibiendo de que el ser humano construye su pensamiento de manera individualizada, pero que necesita interactuar con los demás para construirlo, y cuyo objetivo es la dinámica, el método, la técnica, el procedimiento. Imaginémonos otra escuela donde se plantee que el aprendizaje es el cambio o la modificación de las estructuras cognitivas o mentales en las personas, de tal manera de que todo ser humano está propenso y puede modificar sus estructuras mentales, sea este niño, menor, pequeño, adulto, joven o anciano, y lo puede hacer. Sea este que tenga problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales y pueda generar aprendizajes a través de la modificación de sus estructuras mentales. Pues bien, ahí estamos hablando de los tres tipos de escuelas según los diferentes enfoques que se proponen en la educación. Y esto nos hablan de la historia de la educación y nos hablan de la historia de la humanidad. Y la primera, pues, está abocada a la primera revolución industrial y las consecuencias subyacentes que venían sobre ello, y la mano de obra mecánica que se necesitaba en ese momento, y la demanda de la escuela era repetición y más repetición. Y con la segunda revolución industrial, donde se descubre pues cómo usar la energía eléctrica, y todo el trabajo pues se reducía en un trabajo ya más complejo del cerebro humano. Y en la tercera revolución industrial, con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde la comunicación
virtual se hace en cualquier instante y en cualquier lugar del mundo a la distancia que nos encontremos. Imaginémonos esto y ahora preguntémonos qué tipo de escuela tenemos ahora aquí en nuestra región, aquí en Lambayeque, en el Perú, qué tipo de escuela hay. ¿Existirá escuela de corte tradicional todavía? ¿Habrá? ¿Existirán escuelas de tipo constructivista? ¿Existirán escuelas ahora que hablen de la modificación de las estructuras mentales y propongan estrategias para modificar las estructuras mentales de los estudiantes? Imagínense entonces cuando un niño entra a la escuela donde en su casa de repente encuentra pues estas tecnologías de información y comunicaciones y las usa muy bien, y llega al colegio y el director no quiere que el profesor, o el profesor mismo no quiere trabajar con las tecnologías de información porque se pueden malograr las laptops, las XO. No, déjalas ahí porque se vayan a malograr. Está bajo mi responsabilidad y si se malogran me van a hacer pagarlas a mí. Entonces, ¿cómo aprenderá ese niño? He ahí uno de los grandes conflictos que tenemos nosotros en la escuela del día de hoy. Estudiantes del siglo XXI con ese uso de tecnologías de información y comunicaciones, con maestros que fuimos formados en el siglo XX, pero con escuelas todavía del siglo XVIII. Todo el conflicto que se genera en estos momentos en la escuela del día de hoy. Lo que debemos hacer es superar esta crisis y generar estrategias metodológicas que permitan hacer esa transición de una escuela tradicional hacia una escuela que modifique las estructuras mentales de las personas para que puedan seguir avanzando y poder afrontar los retos del mundo en que tenemos en estos momentos. ¿Cómo hacer que un maestro, una maestra, que hemos sido formados, como les vuelvo a reiterar, en el siglo XX, podamos enseñarle a un estudiante que maneja, por ejemplo, un iPad o maneja un celular de última generación y nosotros ni siquiera sabemos cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar con ellos que son nativos en las tecnologías de la información y comunicaciones, nosotros que somos inmigrantes a esas tecnologías de información y comunicaciones? Necesitamos generar todo un cambio en nuestra percepción del aprendizaje de nuestros niños hoy por hoy. Es importante hacerlo eso, pero necesitamos que ese cambio sea un cambio como un sistema, no que solamente sea uno de los componentes del sistema el que cambie, sino que todo el sistema cambie. ¿Cómo podríamos nosotros hacer un trabajo pedagógico adecuado en el desarrollo de las competencias y las capacidades que estábamos hablando el día de hoy, hace ratito, si en la universidad piden pues que apliquen la fórmula X, Y o Z? Sin embargo, nosotros estamos proponiendo el desarrollo de competencias, un saber actuar integral en las personas. Entonces todavía encontramos ciertas contradicciones en nuestro mismo sistema. Motivo por el cual debemos nosotros reflexionar sobre esto y promover un cambio en las estructuras con predisposición a la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es por eso que nuevamente reitero lo que había dicho anteriormente: los proyectos socioformativos nos llevan al desarrollo de este tipo de competencias que inundan a la persona con el conocimiento de la realidad misma para poder transformarla y ser capaces de avanzar en el mundo en el que vivimos. Pero necesitamos que no solamente sea la educación básica la que haga eso, sino que también lo haga la educación superior, la educación técnico-productiva, la educación básica alternativa, que todo el sistema educativo empiece a converger y a apuntar hacia lo mismo, a los aprendizajes de los estudiantes, y que no solamente sea un sistema que subsiste porque se les paga una mensualidad a los maestros.
Dotar de herramientas a los estudiantes significa de dotar de herramientas también a los maestros. Y esas herramientas no solamente son las XO, no son solamente materiales educativos, sino también son herramientas cognitivas y herramientas metacognitivas que nos permiten desarrollar aprendizajes en la actualidad. Eso necesitamos trabajarlo fuertemente. Necesitamos que la educación sirva a la realidad local. Necesitamos que nuestra educación haga que produzca y que no solamente genere seres consumidores, sino seres productores, que puedan producir y sacar adelante a su familia, a la sociedad, al entorno y transformar la comunidad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, una tarea grandísima que nos queda a nosotros los maestros es ver cómo tenemos que articular y hacer que interactúen todos estos componentes para poder hacer un buen trabajo. Si nuestro director o nuestra directora no se articula en función de la gestión de los aprendizajes, vamos a tener serios inconvenientes. Si los maestros no pueden o no saben cómo enseñar en función del desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, tenemos serios inconvenientes. Si las familias no se vinculan con el aprendizaje de sus niños, tenemos serios inconvenientes. Permítame decirles una experiencia en el mes de abril que tuve en una escuela en la que estábamos haciendo un diagnóstico sobre los aprendizajes tanto en matemática como en comunicación, y estábamos grabando en videos para registrarlo y ver cuál era el diagnóstico en video, registrado en video, para que en el mes de diciembre también tengamos nuevamente un registro en video y comparar a ver el avance que había. En este caso encontramos a una niña que se le pedía hacer algunas operaciones aritméticas y no lo hacía. Se le pidió reiteradamente, no lo hacía. Hasta que, bueno, ya hay que dejarlo y pasar a otros estudiantes a ver las operaciones, que algunos lo hacían, otros más o menos, otros mejor, pero era parte del diagnóstico. Pero preocupaba a la niña que no había hecho nada. Y después, cuando terminó todo el proceso de esa evaluación, la profesora se acerca y menciona: profesor, pero sí sabe. Entonces, ¿por qué no lo hizo? No sé, profesor, pero sí sabe. De verdad que sí, yo se lo juro, sí sabe. Pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? No sé, de repente tendrá temor, que ha llegado alguien a evaluar, de repente a hacer el diagnóstico. A ver, trata tú de hacer el trabajo con la niña, la evaluación con la niña. Ya, profesor, mire. Y se ponía a hacer, y la niña lo hacía con la profesora. Y la profesora, inquietas, le preguntaba a la niña: pero ¿y por qué? ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? Y la niña no le respondía, y la profesora le insistía, ¿y por qué no lo has hecho? Hasta que la niña le dijo: profesora, ¿quieres saber por qué no lo hice? Sí, pero ¿por qué? Es que mi mamá y mi papá no me quieren. Y la profesora sorprendida, algo así como que decía: pero ¿y qué tiene que ver con que tú no resuelvas este ejercicio? Con que tu papá y tu mamá no te quieran. No, es que mi mamá y mi papá no me quieren. Y la niña seguía insistiendo: es que mi mamá y mi papá no me quieren. Hasta que llega un momento de tanta insistencia de la maestra que la niña, es verdad, es una realidad de una escuela que estuve yo presente, la niña se desabotona la camisa y le muestra los moretones que tenía en la espalda que su papá y su mamá le habían pegado. ¿Qué puede hacer una maestra? Se pone de cabeza, si es posible, en el aula, hace todo lo posible, pero si en el hogar no contribuyen al aprendizaje de los niños, no apoyan, más bien van en contra de ello. Entonces la escuela no está aislada, está articulada, naturalmente articulada. Entonces debemos rescatar esa articulación natural que hay y hacer
y generar los compromisos con los padres de familia para poder generar aprendizaje. Hay una estrategia que debemos utilizar y trabajarla necesariamente, porque por más estrategia metodológica buena que nosotros utilicemos en el aula, de repente hay otros factores importantísimos que intervienen en el niño o la niña que no les permiten aprender. De eso sí estamos muy claros. Necesitamos que todos los componentes estén articulados e interactuando entre sí para poder trabajar. Esa sería la propuesta que planteo. Buenas noches. Yo quisiera que nos pongamos en un escenario, en el escenario de la mañana, cuando yo vine a presentarles mediante una exposición el tema del proyecto pedagógico regional. Algunos maestros creemos que cuando llegamos a un auditorio, a un aula, a cualquier espacio pedagógico, los únicos que traemos cosas nuevas somos los docentes. Y seguramente que en la mañana ustedes han creído que quien trae todo nuevo era yo. No es así. En el trabajo docente, sea cual fuere el ámbito, una conferencia, una clase expositiva, una práctica de laboratorio, un trabajo en taller, hay dos actores educativos que ponen en juego lo que traen consigo. Por ejemplo, ¿qué han traído ustedes a este evento? ¿Nada? No. Traen un montón de experiencia acumulada que se llama las experiencias vitales y subyacentes, producto de la educación permanente desde que han nacido, producto de sus sentimientos, emociones, vivencias, vicisitudes, alegrías, tristezas, frustraciones y logros. ¿O ustedes creen que lo han dejado afuera? ¿Lo han traído acá? ¿Cómo lo traen los alumnos cuando van al salón de clase? ¿Y qué trae el profesor? ¿Qué traemos los ponentes? También nuestras experiencias vitales y subyacentes. El profesor Ian Puffet acaba de contarles una de ellas. Porque nosotros también no somos hechura del hoy. Somos producto de una vivencia colectiva, donde no solamente da lo psicogenético, sino también lo ambiental. Y entonces los seres humanos vamos construyendo un conjunto de experiencias vitales subyacentes. Y un maestro, cuando se relaciona didáctica y metodológicamente con sus alumnos, tiene que tener en cuenta, en primer lugar, que para que haya una interacción significativa, una conexión sustantiva, un vínculo modificable que genere aprendizajes nuevos, es que el maestro se conecte con sus experiencias vitales y subyacentes con las que traen sus alumnos. Ustedes que ahora cumplen la función docente, no solamente traen experiencias, traen conocimientos. O acá, por más maravillosos que seamos, creemos que nosotros traemos todo el conocimiento. Ustedes traen una gama de conocimientos. ¿Cómo la llevan también los niños y los jóvenes a la escuela?
pero no solamente conocimientos y experiencias, sino también lo que llamamos un nivel cognitivo específico. ¿Qué significa? Cuando un niño va a la escuela en inicial, trae un nivel cognitivo específico, preoperativo, como diría Piaget. Y lo mismo será operativo en primaria o formal en secundaria. Pero el grupo etario que determina el tipo de pensamiento, ahora desde el año 1983, está marcado por la diversidad de las inteligencias, que no es novedad para ustedes. Entonces, el nivel psicocognitivo específico que traen los alumnos y que trae el docente tiene que ver con el grupo etario al que pertenece. Ustedes no son adolescentes, tampoco son niños. ¿Cuál es el grupo cognitivamente hablando del desarrollo del pensamiento formal complejo? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque también lo traen los alumnos en general, pero también lo trae el profesor, el docente. Y entonces, ¿cuál es la clave didáctica, metodológica para construir aprendizajes significativos? Que ustedes, maestros y maestras, y todo lo que cumplimos función educadora, hagamos el esfuerzo día tras día, mes tras mes, curso, área tras área, de ponernos en contacto con lo previo que va a ser la base para construir lo nuevo. Y si el maestro en la clase de CTA, de matemática, de comunicación, metodológicamente logra conectarse con las experiencias vitales y subyacentes, con el nivel cognitivo específico del alumno y con el conocimiento, que es lo previo, va a modificar lo que se llama la estructura afectivo-cognitiva y se van a generar aprendizajes nuevos. Y esa es nuestra función, ir cada clase para que los alumnos aprendan algo nuevo, algo distinto, algo que va más allá de una simple asociación entre lo previo y los estímulos que uno enseña, sino que hay una modificación estructural de la estructura afectivo-cognitiva de la persona. Esa es la clave de la metodología. En base a eso hay que escoger los métodos, hay que escoger las estrategias metodológicas y hay que escoger los recursos materiales. Pero yo puedo escoger el mejor método, la mejor estrategia, los mejores recursos, inclusive los tecnológicos, el iPad y toda esta cosa que está de moda. Pero si no genero interconexión significativa en la construcción, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, nada de eso sirve. Por lo tanto, sugiero que hay que conocer y manejar metodologías interactivas y creativas con estrategias apropiadas y con recursos apropiados, pero siempre interconectándonos con el alumno. Y en segundo lugar, reconociendo nosotros los maestros que no somos guías. Un guía es aquel que lleva al alumno por una sola dirección, por un solo camino, que es la esencia de la psicología conductista y de la pedagogía instruccional milimétrica de Cañé, de Bloom, de Tallahassee, de Tyler y de todos estos que en algún momento la tecnología educativa trajo.
lo llevo al alumno. No aprende, lo refuerzo. No aprende, lo vuelvo a reforzar. Esa escuela no sirve. Pero hay una escuela creativa, interactiva, que pone en juego todos los recursos. Y como dice David Perkins en su teoría de la escuela inteligente, yo manejo los espacios físicos, sociales y simbólicos para que el alumno aprenda. Pero en ese terreno, el maestro no es un guía. Tampoco es un modelo, porque no somos perfectos. ¿Quién es perfecto acá? ¿Quién es omnipotente? Ay de aquel alumno que tiene la mala suerte de tener un alumno, un profesor que se cree perfecto. Porque lo que va a hacer es tratar de no respetar sus errores y más bien descalificarlo. Porque si él no acepta que tiene errores porque es omnipotente y perfecto, no lo va a aceptar en el alumno. ¿Y entonces qué es? ¿Un orientador? Sí, porque aconseja, da pautas. Luego se ha dicho que es un facilitador. Un facilitador es mucho más que un orientador, porque genera las condiciones adecuadas para que los alumnos aprendan en mejores condiciones. Pero el maestro es mucho más. El maestro es un mediador. Hay dos tipos de aprendizajes: los previstos y los imprevistos, los racionales, conscientes y los subconscientes, aquello que escribo yo en el papel y aquello que se produce en la relación intersubjetiva entre maestro y alumno. Y ahí toda la teoría de los métodos, las estrategias y los recursos, si no van acompañadas de una conexión significativa a la que ya me he referido, y el maestro no es consciente, y con sus gestos, con su modo de hablar, con su modo de dirigirse a los alumnos, con la manera como trabaja con ellos, puede marcar favorablemente o desfavorablemente a sus alumnos. En resumen, yo propongo que ustedes reflexionen en este tema. Primero, no hay metodología buena si no nos ponemos en contacto con lo que traen nuestros alumnos, en una relación intersignificativa de los saberes. Segundo, no hay metodología buena si es que no hay una mediación del maestro, donde el maestro se reconoce como un elemento fundamental que va con su modo de ser, con su modo de actuar, favorecer o no favorecer los aprendizajes. Y por último, no nos olvidemos que una metodología tendrá sentido siempre y cuando tenga presente que el maestro es permanentemente un actor que cuando entra al salón entra con todo, que no deja nada atrás. No se olviden, colegas, de dos reflexiones. Primero, hay que conocer a nuestros alumnos para poderlos entender y atender con pertinencia. Esa es la base de la metodología. Y la segunda reflexión, no se olviden que es muy importante lo que nosotros sabemos. Es muy importante lo que nosotros hacemos en el aula, pero mucho más importante es lo que somos. Muchas gracias. Tenemos la presencia de la doctora Juana Pinzás García,
quien hará uso de la palabra sobre estrategias metodológicas en la era del conocimiento. El tema de metodologías en la era de la comunicación. La era del conocimiento, perdón, sí. Estuve haciendo calentamiento previo, calentando motores. Y lo que yo veo con los alumnos de la universidad, por ejemplo, es que en esta era de las redes sociales, los chicos están todo el tiempo conectados, ¿no? Están conectados a su música, están conectados a sus celulares, están conectados a sus juegos, están texteando, caminan texteando, escuchando música, tienen su iPhone o su smartphone o no sé, y con frecuencia se habla a raíz de esto de lo que se llama atención dividida, ¿no? Que los alumnos o los jóvenes o las nuevas generaciones tienen la capacidad de prestar atención a varias cosas. Por ejemplo, cuando están en las redes sociales, hablan con 4 amigos, con 5 amigos, hablan entre comillas, ¿no? Virtualmente. Yo he estado leyendo algunas cosas sobre cómo eso perjudica la capacidad de focalizar la atención en una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee, necesita comprometerse, involucrarse de manera casi uniatencional y no puede estar prestando atención a 2 cosas, por ejemplo, a la televisión y al libro, o estar cambiando canales o estar buscando cierta música mientras lee. Hay algunos alumnos que para poder concentrarse necesitan ruido. Hay otros alumnos que no lo necesitan, y lo menciono porque cuando mis hijas estaban en secundaria, yo tenía esta idea un poquito tradicional, que para poder estudiar uno tiene que estar, como era yo cuando era joven, en un ambiente en silencio, en una mesa, en un lugar especial, con mis lápices, mis galletitas, y me tomaba mis descansos y regresaba a estudiar. Pero una de mis hijas resultó ser totalmente distinta. Ella, para poder concentrarse, necesitaba ruido, necesitaba la televisión prendida. Entonces, cuando yo la veía estudiar con la televisión prendida, me preguntaban, oye hija, ¿puedes concentrarte? Me decía, necesito el ruido, porque si no tengo el ruido me distraigo. Entonces, estas personas como ella tienen un sistema atencional en el cual necesitan hacer esfuerzo para concentrarse y si no lo hacen se distraen, ¿no? Este es el caso de mí, yo soy bien distinta. Pero entonces los jóvenes, las generaciones actuales son bien distintas a nosotros. Ellos aprenden de formas muy diferentes a nosotros. Y si están usando con frecuencia atención dividida, cuando les pedimos que lean y que se concentren en leer, se aburren. A veces en el aula se aburren. Mi hija me acuerdo que me decía, mamá, todo en el salón es tan lento y afuera todo es tan rápido, ¿no? Entonces eran cosas interesantes en los comentarios, ¿no? ¿Y cómo hace uno para ayudar a un alumno que tiene esta dificultad para poner su energía mental en un texto? Por un lado, hay que vencer el mito de que es posible atender a varias cosas al mismo tiempo. Yo no creo en eso, ¿no? Yo creo que uno, para poder atender a varias cosas al mismo tiempo, tiene que haber automatizado la atención en las otras tareas, porque va a haber una que va a ser la que más demanda procesamiento, la que más demanda pensamiento, la que más demanda concentración. Entonces, eso de la atención, de la multitasking, es un poquito un mito, ¿no? Entonces, cuando estos jóvenes se acostumbran a estar como picoteando con la atención, y uno les exige, el texto les exige
concentración, tienen dificultad, no están acostumbrados, se aburren, no están construyendo imágenes mentales, no están captando el significado principal, quieren dar una sola leída y a la primera ya tener todo, se frustran rápidamente, les cuesta trabajo perseverar en la tarea. Y todas estas cosas yo creo que en alguna manera están vinculadas porque las generaciones que ustedes tienen son las generaciones, bueno, los chiquitos que están probablemente en primaria son los que se llaman nativos, los nativos tecnológicos que han nacido conectados y que están todo el tiempo conectados y que cuesta trabajo desconectarlos. Uno tiene que hacer en el horario, en la casa, una suerte de horario que permita que uno dé tiempo a los niños para jugar, para salir al parque, para jugar con sus hermanos, para conversar en la mesa y no estar todo el tiempo conectados. Cuando uno tiene así la generación nativa, a los millennials, a la generación Y, es gente que trabaja rapidísimo con la tecnología y es muy diferente en su manera de procesar y de leer a como procesamos y leemos nosotros. Es todo un reto. Yo me encuentro con mucha frecuencia que mis alumnos en la universidad saben muchísimo más que yo sobre muchos temas, incluidos los temas que yo enseño, ¿no? Entonces se convierte en un diálogo bien interesante. Por ejemplo, ¿no? Les digo a mis alumnos, algunos alumnos de la universidad son expertos en música de rock. Y todos los ejemplos que traen y todas las cosas que aplican en el aula, las actividades que sugieren, están vinculadas a ese mundo que les encanta. La música es muy importante para las generaciones con las que ustedes están trabajando. Les encanta la música, les encantan las imágenes. No son auditivos como nosotros. Los chicos de ahora se impacientan rápido, que nos están escuchando. Uno tiene que hacer la clase sumamente amena. Tiene que presentar variedad de cosas, pequeños videos de YouTube, hacer juego de roles, para que los chicos estén vivenciando de la manera que están acostumbrados a vivenciar. Entonces, yo creo que las metodologías más adecuadas para las generaciones que están ahora en inicial, en primaria, estamos un poco por descubrirlas. Estamos todos un poco explorando, viendo cuáles nos sirven, viendo cómo reaccionan los chicos, cuál es el caudal de información que traen. Y también nuestra tarea es tratar de evitar que suceda lo que están investigando en otros países. Las generaciones conectadas, las generaciones de la era del conocimiento, tienen el problema ahorita de que les cuesta mucho trabajo desarrollar lo que se llama la pragmática del lenguaje. Y la pragmática del lenguaje, como todos ustedes deben saber, es la capacidad de adaptar la comunicación al interlocutor, al tema, al propósito y al contexto. Entonces, los adolescentes y los jovencitos que ahora han estado acostumbrados a usar siempre las redes sociales para todo tipo de comunicación, tienen dificultades para las áreas de comunicación cara a cara, para el trabajo en grupo que implique debate y discusión. Me da la impresión que estamos por descubrir muchos desafíos y que nos va a costar muchísimo trabajo porque son muy diferentes a nosotros. Pero sí creo que hay que proteger el lenguaje oral, hay que proteger la capacidad conversacional y hay que ayudarlos a que sigan usando sus destrezas sin perder la capacidad de comunicar sus mensajes cara a cara y evitar estar conectados cuando la situación es conversacional. No más parejas en un restaurante que están ambos pegados a su smartphone. No más familias en las que estamos, mi esposo, mis hijas y yo, cada uno con su celular, o yo tengo mi iPad, la otra tiene su tablet, la otra tiene su
pequeño smartphone. Entonces en realidad estamos físicamente juntos, pero estamos anímicamente y lingüísticamente totalmente separados. Hay que luchar por mantener esos aspectos del lenguaje y evitar que las ventajas de la tecnología traigan siempre amarradas estas tremendas desventajas para el aprendizaje en el aula. Muchas gracias. Buenas noches. Sobre todo al doctor Idel Wexler, pero referido al tema que expuso esta mañana, porque en realidad me dejó muy preocupado, yo creo que todos los asistentes también, cuando se refirió a los estudiantes del departamento de Lambayeque en secundaria. Nos dijo que el 75% de los estudiantes mostraban una actitud diferente a su cultura y valores, y que más estaban influenciados por una cultura extranjera. Además nos dijo que el 25% tiene una falta de autoestima, es decir, el 100%, yo lo entendí, que el 100% de nuestra juventud, de nuestros estudiantes de secundaria, están totalmente ausentes de su mundo, están totalmente separados de su identidad lambayecana, son anodinos. ¿Qué tipo de juventud tenemos en el departamento de Lambayeque? Y finalmente, en el departamento de Lambayeque hubo un estudio, incluso se inauguró un colegio que funcionó 2 años, una nueva forma de educación, un nuevo método de cultura regional, de estudio regional que funcionó, donde queda el instituto, donde era el Círculo Departamental de Empleados, y ahora funciona el Centro de Idiomas de la Universidad de Zipán. Bueno, no sabemos si se habrá tenido en cuenta esos estudios que se han realizado. Y finalmente, yo creo que para todos, ¿por qué Finlandia sin tanta, digamos, estudios, sin tanto temas que nos exponen acá en el Perú, está ocupando el primer lugar en educación en el mundo? ¿Por qué? Para todos, si alguien tiene la respuesta de esta. Bueno, la data tiene que ver con un censo que acá se ha realizado. Yo simplemente he seleccionado alguna información. Tampoco hay que ser tremendistas. En el caso de la cultura y valores auténticos de la región, no es una situación única de los chicos en Lambayeque. Hay una tendencia a la transculturización y un poco también a la búsqueda de estereotipos más allá de su propia cultura. Y eso hay que decirlo para fortalecer la autoestima personal, la identidad regional, que creo que debe ser una de las expectativas fundamentales de todo proyecto pedagógico. Ahora, es verdad que un 25% del estudio habla de chicos que tienen poca autoestima. Bueno, la autoestima es uno de los problemas más cruciales del sistema educativo contemporáneo. Alguien cuando habla del bullying, y aprovecho aquí para decir que el bullying no existe entre mayores. El bullying, en la década del 90, cuando surge este término, tiene que ver con el acoso y la agresión entre escolares, entre pares. Y este problema, que implica sectores victimarios, las víctimas y los indiferentes, está probado que tanto los grupos que son víctimas como aquellos que son los agresores tienen una baja autoestima. Entonces, tampoco es una particularidad sui generis de la juventud de Lambayeque, pero hay que precisarlo. Y no hay que obviarlo, pero tampoco hay que ser tremendistas. Y con respecto
a la juventud. Yo creo que todas las experiencias que se han venido realizando hay que tomarlas en cuenta. Y creo que el equipo debería tomar nota de su aporte para ver por qué esta experiencia no continuó. Porque los conceptos de reingeniería no sirven. Nada se comienza de cero. Todo se comienza a partir de lo previo. Lo mismo que los aprendizajes, donde yo he planteado como una premisa que si uno no trabaja bien lo previo, no conoce lo previo, no puede construir lo nuevo. Y con respecto a Finlandia, primero hay que tener cuidado. Finlandia ya no es el primero en el mundo. El primero en el mundo es Shanghái. Finlandia fue en la evaluación del 2006. El 2009 ha sido Shanghái. Y Finlandia está en tercer o cuarto lugar, lo cual no lo desmerece. Pero Finlandia no es el Perú. Los problemas de gestión que tiene Finlandia no los tiene el Perú. Mejor dicho, al revés, lo que tiene el Perú no lo tiene Finlandia. Sí hay un manejo conceptual de cómo manejar la educación. Lo que pasa es que en Finlandia el Estado tiene como prioridad, porque el 99% de su educación pública, una asignación presupuestal por el alumno muy importante. Tiene un buen sistema de reclutamiento, de selección y de capacitación de maestros. Y algo muy importante, que allá la gestión está a cargo de los municipios. Pero no son los municipios de acá, que ni siquiera pueden arreglar una pista, y que la pista está llena de baches. Allá los municipios tienen otra dimensión. Sin embargo, creo que es una experiencia, sobre todo en el tema de la gestión, en el tema del magisterio, que debemos tener en cuenta. Yo terminaría diciendo algo. Finlandia tiene 5 a 6 millones de personas. Y es como si fuera un poquito más de la región de Lambayeque. Entonces hay que tener cuidado con las transposiciones que a veces no nos permiten acopiar experiencias tan exitosas como estas. Mackenzie en sus 2 informes últimos dice: no nos olvidemos, colega, detrás de un buen alumno siempre hay un buen maestro. Detrás de un buen alumno nunca hay un mal maestro. Y ahí está la clave del desarrollo metodológico para acceder a la sociedad del conocimiento y para producir procesos cognitivos complejos en un mundo tan complicado como el nuestro, donde lo emocional tiene también un papel importante. No solo para puntualizar, se han escrito varios libros sobre Finlandia y su sistema educativo, tratando de entender por qué salió primero, para sorpresa de muchísimos quizás, en todas las áreas: lectura, matemáticas, ciencias, barría con todos, ¿no? Entonces, cuando esto sucedió, empezaron a estudiar y encontraron varios factores, ¿no? Algunos ya los mencionó, se ha mencionado anteriormente. Yo quiero solamente señalar un par más, o elaborar sobre un par más. El primero es que los alumnos que son aceptados para estudiar educación en Finlandia son los alumnos con el cociente intelectual más alto. Para ser estudiante de educación en Finlandia, tienen que estar en el nivel más alto de capacidad intelectual, cociente intelectual más alto de la población. La segunda, o sea, eligen a los más inteligentes, ¿no? No es como acá, que quizás
los más inteligentes, entre comillas, se considera que son los matemáticos o los que se van a ciencias. No, allá el candidato a ser profesor tiene que tener un cociente intelectual entre los más altos, ¿no? La segunda cosa que quería decir es que los sueldos de los maestros son altamente competitivos. Los maestros son muy bien pagados. Hay otros elementos, ¿no? Como por ejemplo que los niños aprenden a leer cuando tienen 7 años, están recontra listos. Hay otros elementos como que el estatus del docente es altísimo, se le tiene tremendo respeto. Solo algunas cositas para señalar, ¿no? Que me parece a mí son interesantes. Es un tema para leer. ¿Por qué Finlandia? Y ahora preguntaremos por qué Shanghái. Y habrá que leer también las características del sistema educativo que ellos tienen para estar informados, ¿no? Buenas noches. A ver, la pregunta es para el doctor Carlos Llampofer-Requer. ¿Es también un método o estrategia de Mayer o Maya cuando explicó la forma fácil para multiplicar utilizando las líneas diagonales? Más que un método, es una técnica que se utiliza de manera gráfica. En este caso se utilizan las líneas que podríamos hacerlas de maneras oblicuas o en forma de diagonal, o también hay otra forma de hacerlo también de manera vertical y de manera horizontal que nos permite también desarrollar la misma técnica. Lo que sí es interesante en esto es que permite la conexión entre la parte gráfica, imaginativa del estudiante con la parte lógica. Eso es lo que, en lo que redunda la importancia de este tipo de técnica. Bueno, yo le agradezco al colega por su intervención. Creo que es una intervención muy importante y valiosa. Colega, por falta de tiempo no se ha podido entrar al diagnóstico de la realidad pedagógica. Solamente yo me referí a algunas debilidades de cada uno de los factores de la calidad pedagógica que se han analizado en el grupo de trabajo. Inclusive mencioné magisterio, pero no entré al detalle. Seguramente que si hubiese entrado al detalle, muchas de sus dudas, preguntas e incertidumbres, de alguna u otra manera las hubiésemos podido ser satisfechos. Con respecto a qué modelo buscamos, tiene que ser un modelo con justicia social. ¿Así? Yo no hablo de un modelo con equidad. Es una palabra tibia. Y ahora que está de moda el modelo incluyente, inclusivo, es un modelo con justicia social. ¿Qué es un modelo con justicia social? Es un modelo que genera igualdad de oportunidades para todos los lambayecanos. Pero no solamente la igualdad de oportunidades está en el acceso, está en la permanencia, está en la conclusión, sino que tiene que estar en la igualdad de oportunidades, en el marco de una educación para la diversidad que les permita tener una formación de calidad. Y esa formación de calidad no puede hacerse suspendiendo las clases para los chicos de la escuela pública y no para los chicos de la escuela privada. No puede ser que, por ejemplo, los feriados largos a los únicos que afectan son a los chicos y a las chicas de los sectores populares. Cuando hay feriados largos, todo funciona. Los chicos no pierden clase. ¿Quiénes se perjudican? Los chicos y las chicas que son los hijos del pueblo. Queremos un sistema educativo con justicia social,
con igualdad de oportunidades y con calidad. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos los panelistas que nos han acompañado fuera de hora y dejamos en uso de la palabra a Miguel para que nos dé las indicaciones para el día de mañana. Gracias, Magíster María Cusquén. Agradecemos también la participación del doctor Idel Wexler Talledo, la doctora Juana Pinzas García, la doctora Nora Isaac Díaz y el Magíster Carlos Yampufé Requejo. Queremos anunciarles a todos los docentes que mañana estamos con el segundo día de nuestro Congreso Internacional de Educación, quienes tendrán la participación también del doctor Carlos Miranda Levy de República Dominicana, el doctor Pedro Carlos Pérez Martinto de Cuba, María Teresa Lairón de España y también Julio César Caroso Campos de Lima, Perú. Estaremos también con la presencia de nuestro fundador el día de mañana, el doctor César Acuña Peralta. Atención.